La historia de España, mucho que celebrar. En el nombre de Dios, yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, buscando el paraíso y hacer merced, hacemos una puebla en el lugar de osos y caza. Y traemos para poblar a Valerio, Félix, Zonio, Cristóbalo y Cervello con toda su parentela. Y os damos para población el lugar que se llama Brañosera, con sus montes y sus cauces de agua, sus fuentes, los huertos de los valles y todos sus frutos. Y todos los que vinieren a poblar la villa de Brañosera no paguen abnuda ni castellería, sino que tributen en cuanto pudieren. Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera la iglesia de San Miguel. Y si algún hombre, después de mi muerte, o la de mi mujer Argilo, contradijere al concejo de la villa de Brañosera por el contenido que esta escritura señala, pagará, antes de litigar, 3 libras de oro. Se sepa que esta escritura se hizo el jueves, día 3 de Idus de octubre, en la era de 862, reinando como rey el príncipe Alfonso y siendo conde Munio Núñez. Y yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo rubricamos esta escritura. Bueno, pues esto que os acabo de leer es un extracto, entiendo que bueno, traducido o adaptado al castellano, al español de hoy en día, un extracto de la llamada Carta Puebla de Brañosera, que fue dada en el año 862 y constituye lo que se considera el fuero que consagra al primer municipio moderno de España. Brañosera, el nombre de Brañosera viene de 2 palabras. Una es braña y otra es oso. Brañas son, como sabréis, pues los prados donde pasta el ganado. Y osos, bueno, porque se supone que abundarían mucho entonces, porque todavía hoy los hay por la zona, porque este pueblo Brañosera está en la provincia de Palencia, pegando ya a Cantabria. Y bueno, muchos os preguntaréis qué importancia tiene, ¿no? Más allá de la pura efemérides, este documento. Pues la tiene su importancia por 2 razones. La primera, por lo que tiene de historia con minúscula. Porque la ocupación de las tierras altas del Duero tras la invasión árabe por parte de un puñado de valientes colonos y sus familias es una de las más apasionantes y poco conocidas epopeyas de la historia europea y de nuestro país, claro. Pero también historia con mayúscula, porque de esa aventura apasionante acabó saliendo algo que hasta entonces en Europa y posiblemente en el mundo era desconocido, que eran las primeras ciudades libres. Porque el primer lugar donde los habitantes de las ciudades pudieron elegir señor o cambiar de protector si les convenía, limitar el poder del rey, de los nobles, tener derechos concedidos como comunidad e individualmente, además reconocidos por escrito, es España. Aquellas primeras ciudades libres nacieron en tu país hace casi 1200 años y son fruto del espíritu indomable del pionero, del tan humano afán de poseer algo a lo que uno pueda llamar suyo y de los maravillosos resultados que siempre acaba dando el empeño de las personas en ser libres, sobre todo cuando este deseo de libertad es más fuerte que el miedo. Mucho que celebrar. Soy Óscar Molina. Bienvenidos.
Si escuchasteis, si os acordáis, el primer episodio del podcast, me refiero al de introducción, pues recordaréis que os comentaba mi intención de hablaros de episodios de la historia de España que o bien rara vez se cuentan, o se minimizan, o directamente se silencian, ¿no? El tema de hoy es uno de esos. No tiene tanto que ver de manera directa con la leyenda negra de nuestra historia, pero sí que es algo que yo considero que es extraordinario y a lo que se le ha quitado importancia. Vamos, no es que esté oculto, ya os dije, ¿no? Que si uno busca, pues encuentra, ¿no? Pero es verdad que no es un tema que, hablando de nuestra historia, y por decirlo de alguna manera, no es un tema que esté en la calle, ¿no? Uno tiene que, lo puede encontrar, por supuesto, hasta en la Wikipedia, pero tiene, para saber sobre esto, pues tiene que acudir a fuentes un poquito más especializadas, porque no es un tema, digamos, popular de la historia. Existen muchas aventuras, un montón de aventuras colectivas en la historia de la humanidad. Y bueno, algunas han sido relatadas, otras algo relatadas y otras directamente pues no han sido relatadas. Y bueno, si yo os pido un ejemplo, a cualquiera le pides un ejemplo de una ocupación, colonización, de una tierra hostil, inexplotada por parte de un grupo humano, pues posiblemente por la influencia de Hollywood, lo más probable es que lo primero que venga a la cabeza sea la llamada conquista del oeste, la que llevaron a cabo los colonos norteamericanos en el siglo XIX. Bueno, pues nosotros aquí en España también tenemos la nuestra. Tenemos nuestros héroes anónimos que al final fueron protagonistas de una de las más grandes historias menos contadas. La conquista del sur. Bueno, la conquista del sur es un nombre que le he puesto yo, no se llama así, ¿eh? O sea, no, si buscáis la conquista del sur, pues posiblemente no vais a encontrar nada de esto, es como le he llamado yo. Y me refiero pues a la colonización de las tierras castellanas, vascas, riojanas, que siguió al surgimiento del Reino de Asturias, tras la invasión musulmana. Los nuestros protagonistas no se llamaban MacEijan, no disparaban con rifles Winchester ni peleaban con indios. Se llamaban Levato, Muniadona, Vítulo, Hervigio, y llegaron al desierto del Duero, al llamado desierto del Duero, en la mayoría de los casos a pie. Y tuvieron que levantar cada año, y durante muchos años y con el mismo esfuerzo, lo que periódicamente les arrasaban las racias, las incursiones moras. Es la historia de una ilusión de libertad y de autosuperación, de la que, ya os digo, no se sabe mucho, pero es una historia que nos demuestra que la reconquista se hizo con la azada, tanto más que con la espada. Estamos en el siglo VIII, alrededor del año 740. Para entonces ya la invasión musulmana en España, en la península ibérica, ya pues digamos que ha llegado a su culmen, ¿no? A su cenit en cuanto a extensión territorial. Y lo mismo ocurre en Europa. En España se da por comenzada la reconquista, por finalizada la invasión musulmana en el año 722, cuando don Pelayo derrota a los árabes en la batalla de Covadonga. Y en Europa es 10 años después, cuando en la batalla de Poitiers, Carlos Martel, que era el abuelo de Carlomagno, derrota a las fuerzas del califato omeya en el año 732. En la península ibérica, a pesar de llevar no demasiado tiempo, el bando musulmán empieza a tener problemas internos, problemas de peleas internas, ¿no? Y esto lo que va a provocar es que los territorios fronterizos con el reino de Asturias, que es todavía incipiente, pues vayan quedándose muy débiles en guarniciones militares, ¿no? Lo que van a quedar son unos pocos caciques bereberes que van a aguantar en esta zona, y de eso se va a aprovechar el rey de Asturias, que ya entonces es Alfonso I. Alfonso I era yerno de don Pelayo, porque se casó con su hija, que se llamaba Hermesinda. Y como os digo, pues va a tomar ventaja de estos conflictos internos, de la llamada sublevación de los bereberes, que ocurre en 741, que también se la conoce como la Gran Revuelta Bereber, y que al final va a provocar la primera de muchas en el tiempo, escisión de poder en Al-Ándalus.
Así que lo que hace Alfonso es, ya os digo, aprovecharse de esto y ampliar sus fronteras, ¿no? Anexión a Galicia y el norte de Portugal, y después empieza a bajar hacia el sur, ¿no? Emprendiendo campañas contra las zonas ocupadas por los musulmanes, en general hasta el norte de la Sierra de Guadarrama, o sea, hasta el norte de Madrid, Segovia, por ahí, ¿no? Toda esa zona. De toda esa zona les va a expulsar a los musulmanes. Y lo que hace, cuando acaba con la tarea, digamos, estrictamente militar, es traerse al norte a los pobladores cristianos que habían estado, a la gente, vamos, a los cristianos que estaban bajo el dominio árabe en las tierras que acaba de conquistar, pues se los lleva para el norte. Y deja despoblada una franja que está comprendida entre la cordillera Cantábrica y el río Duero. Este es el llamado Desierto del Duero, que ya os había mencionado antes, y cuya despoblación es intencionada, porque lo que va a hacer Alfonso al despoblarlo es garantizarse, digamos, una pantalla defensiva contra los invasores si decidieran volver hacia el norte, porque al quedar completamente despoblado, pues los invasores, los potenciales invasores hacia el norte, hacia el Reino de Asturias, lo que se iban a encontrar es una zona muy extensa, en la que todo resulta muy complicado, ¿no? Porque fundamentalmente porque no hay poblaciones en las que aprovisionarse. Bueno, esto del Desierto del Duero, esta intención estratégica, está en disputa, porque hay quien afirma que fue casualidad. O sea, que no fue algo que el rey Alfonso buscara con fines estratégicos, pero bueno, no sé, también depende a quién leáis. Si leéis, posiblemente el historiador que más profundamente trató este tema del Desierto del Duero es un portugués del siglo XIX que se llama Alexandre Herculano. Y bueno, pues él afirma que sí, que esto fue algo intencionado, ¿no? En una extensísima historia que tiene sobre Portugal, una historia de Portugal. También un insigne medievalista, ¿no? Como es Claudio Sánchez de Albornoz, opina lo mismo, pero los hay que no. Tenéis a Menéndez Pidal, por ejemplo, o a Américo Castro, que opinan que no, que fue casualidad. En general, os voy a decir, sobre todo este tema de la Reconquista, de la Edad Media española, hay dos grandes corrientes, ¿no? Y una de ellas, pues afirma, en casos ya un poco más extremos, llega a afirmar que no hubo tal Reconquista, ¿no? Pero vamos, en general se dice que no hubo ninguna voluntad ideal de recuperar lo que se llamó la España perdida entonces, ¿no? Sino que, bueno, que todo obedeció a motivos demográficos, económicos y demás, ¿no? Bueno, la verdad, yo tengo mi opinión, pero bueno, tampoco lo voy a discutir, ¿no? Porque hay voces académicamente potentes, ¿no? en ambas posturas. Así que bueno, ahí tenéis las fuentes y si queréis, si tenéis curiosidad, pues mirad a ver quién os convence más. Y bueno, volviendo a este desierto, esta despoblación del Duero, va a permanecer durante medio siglo, unos 50 años. Hacia comienzos del siglo IX, algunos valientes se van a aventurar hacia el sur para colonizar tierras que van a ser básicamente la parte baja de Cantabria, norte de Burgos, el oeste de Álava, tierras a las que, bueno, pues un puñado de soñadores encaminan sus pasos con dos deseos: el deseo de conseguir libertad y el deseo de conseguir propiedades. Para ellos, ese terruño con el que esperan hacerse y la donación de ese terruño a su estirpe, pues es una razón suficiente para desafiar a los peligros, ¿no? Peligros de los que hablaremos ahora. Son colonizaciones espontáneas, son caravanas de campesinos armados con carros, ¿no? Tirados por bueyes y pequeños ganados, ¿no? Hombres, mujeres, niños, familias, por supuesto monjes, que van hacia el sur. Y ahí, bueno, pues eso, ahí los tenéis, ¿no? Os podéis imaginar a esas familias que van con lo opuesto encima de una carreta, yo qué sé, 3 sillas, una mesa, los cuencos de comer, 4 ropas, por supuesto los aperos de labranza, en fin, vamos, lo poco que poseen, ¿no? Rumbo al sur hasta que, bueno, llegan a una tierra que les cuadra, y ahí, bueno, pues lo que hacen es sembrar, la urbanizan a la altura de sus posibilidades, claro está, y levantan una iglesia. Se van dirigiendo pues a una zona que inicialmente es muy concreta, y es la que se llamó entonces Bardulia. Bardulia
que luego además es el solar original de lo que se acabará convirtiendo en Castilla. Bardulia está, lo que os he dicho antes, ¿no? Así de manera repartida en Cantabria, Burgos, Álava, una zona que está todavía protegida por montañas al norte, pero que ya se abre a la meseta, ¿no? A las grandes llanuras castellanas. Y una vez llegados allí, pues lo que van a hacer es autoorganizarse. Se van a autoorganizar a todos los niveles, pero sobre todo llaman la atención dos instituciones a las que ellos dieron a luz, que van a acabar convirtiéndose en instituciones con rango de ley con el tiempo. A ver, el colono o los colonos llegan y ocupan una tierra. Una familia llega, ocupa una tierra, la señaliza con hitos o con mojones, y esa es la tierra que se autoasigna. A eso se le llamaba presura, es decir, al acto de designar una tierra y de señalizarla se le llamaba presura. Y la presura lo que te daba era el derecho a trabajar el espacio que tú mismo habías ocupado. Es evidente que habría tierra para dar y tomar, ¿no? Porque aquí cada cual podía coger lo que quisiera. Pero ojo, para evitar que alguien abusara de este sistema y que acaparara más tierras de las que podía trabajar, se formaliza una segunda institución, que se llamaba escalio. Y el escalio además tiene mucho sentido común. Tú tienes la tierra por presura, es decir, tú has decidido esta es mi tierra, la has marcado, fenomenal, pero hasta que tú no la hayas labrado, no se te reconoce la propiedad. Esto es lo que se llamaba el escalio. Así que, como veis, es una sociedad civil incipiente que se va a organizar sin necesidad de un poder superior, como tantas veces a lo largo de la historia, con tan buenos resultados, y que, bueno, una comunidad que no va a necesitar de nadie para autorregularse, un ensayo de libertad, ¿no?, al final, y de independencia de otras instancias más elevadas. Lógicamente, pues esta autonomía tenía un precio, porque, claro, nadie decía a aquellos colonos lo que tenían que hacer, ni cómo tenían que organizarse, nadie les exigía que pagaran tributos o servidumbre, pero nadie les protegía. Así que bueno, ellos habían marchado por su cuenta a vivir una vida que sí, que les pertenecía, pero una vida peligrosa, porque claro, aunque no haya una presencia árabe oficial, poblar el desierto del Duero, pues viene a ser lo mismo que acercarse a la frontera. Y en esa frontera, como ocurre por aquellos tiempos, como ocurría en tantos sitios en los que había un conflicto ya fuera latente o existente, pues sí que había bandas más o menos organizadas, nómadas o no, más o menos militarizadas, de moros que, bueno, pues de cuando en cuando se van a dar un paseo por esas poblaciones desprotegidas para hacer, bueno, pues lo que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Pillar, robar, matar, destruir. Así que ya os podéis figurar. En el momento que aparecen, si es que les daba tiempo a verlo con tiempo a los colonos, pues no les quedaba otra que huir al bosque con su familia y bueno, esperar a que pasara y rezar para tener suerte. Luego volver, evaluar el destrozo, ¿no?, hacer análisis de daños y volver a empezar. Reconstruir la casa, el molino, hacerse con ganado nuevo, volver a sembrar y, por supuesto, darse con un canto en los dientes si no había pasado nada irreparable a nadie. Así que, bueno, la vida de libertad no era gratis, obviamente. Como curiosidad os voy a contar que estas correrías se las llamaba de diversas maneras. Seguramente habéis oído hablar de la palabra racia. Racia, que en español tiene una sola Z. A lo mejor la habéis visto escrita con dos zetas porque, bueno, suena un poco italiana, pero no, la palabra es de origen árabe y en español se escribe con una sola Z y significa, pues eso, pues batida o incursión. También se las llamaba algaradas. Era lo mismo, lo que ocurre que esto viene de la palabra árabe algara. Una algara en árabe es una tropa a caballo. Así que, bueno, pues una incursión de una tropa a caballo era una algarada, aunque, bueno, luego con el tiempo pues ha venido significando otras cosas, ¿no? Como en castellano, quiero decir, como tumulto, ¿no? Y también se las llamaba aceifas. Aceifa también viene del árabe y tiene la misma raíz que cosecha y verano. Bueno, tiene cierta lógica porque la época de la cosecha es el verano, ¿no? Pero tiene otra lógica y es que este tipo de actuaciones se llevan a cabo en verano. En general, hasta hace no mucho, la guerra se hacía en verano, se hacía cuando hacía buen tiempo. De ahí viene la expresión esa de que, bueno, pues eso, César
retiró sus tropas a sus cuarteles de invierno. Napoleón se refugió en sus cuarteles de invierno. Esa expresión de cuarteles de invierno pues viene a decir eso, ¿no? Que la guerra se hacía en verano y cuando llegaba el mal tiempo, pues lo que hacían los ejércitos era, pues eso, retirarse a descansar, aprovisionarse y demás. La verdad es que no es fácil, ¿no? Ponerse en la piel de aquella gente y en aquella época. No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Para poder medir en todo su valor y en toda su grandeza esta aventura y lo que viene después, que os voy a contar. Pero bueno, yo me quedo con que la Reconquista comenzó así. Comenzó con gente libre, gente valiente, campesinos, monjes, que ganaron nuevas tierras. Bueno, pues porque ansiaban tenerlas, claro, porque no querían servir a nadie, por supuesto, y quién sabe, quizá porque estaban convencidos de que aquellas tierras eran suyas, de que alguien se las había arrebatado hacía un siglo o algo más de un siglo a sus ancestros y recuperarlas no era ya un derecho o una posibilidad, sino que era una especie de misión, ¿no? Una misión justa. De todas las gestas de la Reconquista, que muchas, esta de los inicios es, para mí por lo menos, la más impresionante. Y bueno, pues afortunadamente para ellos, con el tiempo, esta situación de inseguridad va a ir cambiando, porque los reyes se dan cuenta de que posiblemente sí que les interese ocupar militarmente unas tierras que, bueno, ya están pobladas, ya están organizadas, y lo que van a hacer es paulatinamente ir enviando delegados suyos al frente de una hueste hacia el sur, de manera que se establezcan con los colonos, les den protección y, claro, por supuesto, reclamen esos territorios para la corona. Estos delegados son los condes, como por ejemplo Munio Núñez, el que otorga la Carta Puebla de Brañosera, que os he leído al principio del audio. El conde es una institución muy antigua, viene del comes romano. Comes tiene la misma raíz que comitiva, y el comes es el que va en la comitiva del rey, del jefe, del emperador, a su lado. Es una especie de lugarteniente, un hombre de confianza. Conde era también Fernán González, por ejemplo, que era el conde de Burgos y presuntamente primer conde de Castilla, al que se le atribuye ser el iniciador del movimiento que acabó convirtiendo Castilla en una unidad política independiente. Aunque sobre esto hay cierta controversia, por eso he dicho lo de presuntamente, ¿no? Pero vamos, como ya habréis imaginado, claro, Castilla nace de esta repoblación espontánea y de su posterior tutela por parte de los reyes asturianos. Se constituyó primero como territorio autónomo en el año 932 y algo más de un siglo después, en el 1065, se constituyó en reino. Pero vamos, el germen de esta conquista del sur, ¿no? El germen de Castilla. Esta conquista por parte de los colonos y, de hecho, la primera referencia o la primera que conservamos a Castilla como nombre la encontramos en el monasterio de Taranco, que está al norte de Burgos. En ese monasterio, el 15 de septiembre del año 800, un abad que se llamaba Vítulo le dicta a un notario que se llama Lope una donación de terrenos en la que se puede leer: en estas tierras de Bardulia que ahora llamamos Castilla. Es decir, Bardulia, lo que os había comentado antes, y ahora se le llama Castilla. El nombre de Castilla viene, como podéis imaginar, por la gran cantidad de castillos, aunque no eran propiamente castillos, sino más bien torres de vigilancia que había. Así que bueno, como os digo, los reyes de Asturias van a encomendar a sus hombres de armas la protección del territorio, pero claro, los colonos ya no van a aceptar cualquier cosa, ya no van a aceptar cualquier régimen, ¿no? Ya no van a plegarse a entregarlo todo a costa de protección. Es decir, que bueno, ese antiquísimo dilema entre seguridad y libertad, por otra parte tan actual, en ese dilema los descendientes de aquellos valientes que cruzaron las llanuras para ser propietarios libres, pues no van a plegarse a un régimen de servidumbre feudal.
Bueno, a fin de cuentas es el mismo del que habían oído sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no? A una costa del riesgo de perderlo todo. Así que la condición de hombre libre del campesino pues va a prevalecer. Va a prevalecer. Es una condición que es indispensable tener en cuenta para luego comprender lo que va a significar siglos más tarde el principio de hidalguía. Porque muchos de estos campesinos van a acabar con el tiempo pues perteneciendo a la nobleza o a las clases más o menos acomodadas. Los campesinos son libres incluso bajo un señor. Y para manifestar esa libertad son ellos mismos los que enarbolan el derecho a elegir un señor y, ojo, a cambiar de señor cuando les venga en gana. Este sistema de elegir el señor se le llamó behetría. Es un régimen jurídico que otra vez viene de Roma, ¿no? Existe un libro del que seguramente habéis oído hablar que se llama El becerro de behetría. Lo de becerro viene porque está escrito en un pergamino de piel de becerro. Y en este becerro de behetría lo que se hace es un inventario de las behetrías, es decir, de las personas que caen bajo este régimen de behetría. Y al final lo que viene a ser es un registro muy antiguo y muy detallado del origen y de la naturaleza de la nobleza castellana. Así que así es como comienza en España, en Castilla concretamente, la configuración de la ciudad como espacio de libertad colectiva y personal, por primera vez en Europa, como os he dicho. En Europa entonces el régimen era el feudal, el régimen de servidumbre. Básicamente el siervo ponía el trabajo y el señor o incluso el mismo rey ponía la propiedad. Y bueno, así era también en Asturias, en Galicia, pero no al sur. El sur conquistado con la carreta, con el arado y con el arrojo, aquel sur que había empezado como un puñado de aldeas desperdigadas en torno a un monasterio, una iglesia, un molino, un río, un prado, aquel sur iba a ser distinto. Aquel sur iba a tener cartas pueblas, iba a tener fueros, iba a tener instituciones propias y iba a tener hombres libres. Y también iba a crecer mucho, porque según se va desarrollando la idea de ciudad aforada y ahora además protegida, pues la migración desde el norte empieza a ser masiva. Y no solo desde el norte. Porque bueno, aunque entonces no había fibra óptica, ¿no?, ni internet, pues las noticias corrían. Tardaban más, pero corrían. Y mucha gente que vivía al sur, pues se las apaña para salir del territorio musulmán y hacer el viaje hacia arriba. Así que el goteo inicial se empieza a convertir en marea humana, ¿no?, en ríos de gente que va de norte a sur y de sur a norte para confluir y alcanzar un lugar en el que les han dicho que van a ser propietarios de sí mismos y de toda la tierra que puedan labrar, en el que van a poder cobrar impuestos a quien venga de fuera o pase por sus tierras o las quiera utilizar como pasto para el ganado. Un lugar donde estos derechos de propiedad no van a estar, ni sus frutos van a estar subordinados al conde, sino en régimen de ganancias compartidas con él. Porque el conde también tiene sus tierras, ¿eh? Pero bueno, esto es importante. Su labor es de jurisdicción, no es de propiedad, como en el régimen feudal. El conde no es un señor, es un delegado del poder del rey y un comandante militar, claro. Y en estas ciudades las cartas pueblas o los fueros no solo van a otorgar derechos individuales, sino que también van a configurar un régimen en el que el poder era compartido por el conde, que al final es delegado del rey, y el concejo de la ciudad. Vamos a hablar del concejo. Y para eso pues vamos a otro poquito, la verdad que la cosa hoy va de etimología, ¿no? Otro poco de etimología. El concejo viene del latín concilium, que significa reunión o asamblea. Y literalmente designa la reunión de los vecinos de un lugar para al final convertirse, de hecho, en la columna vertebral de la Reconquista. En el concejo deciden sobre cosas fundamentales para la vida comunitaria, pues todos los vecinos, pues cosas tales como, yo qué sé, pues el uso de los prados, de los bosques comunales, del horno, del molino, del riego, de los pozos, bueno, pues bienes y propiedades que en otros lugares son atributo del rey o del señor feudal, pero aquí pertenecen al concejo, pertenecen al pueblo. Al pueblo, no en el sentido del pueblo, ¿no?, el pueblo que vota hoy en día, el pueblo que es en el que reside la soberanía nacional. Pertenecen al pueblo en régimen de propiedad, al pueblo como institución. Una institución que además tiene potestad administrativa y jurídica, es decir, tiene poder. Así que estamos pues ante la primerísima manifestación de legitimidad popular en todo el continente, porque el Concejo de Castilla lo formaban todos los vecinos, desde el primero al último.
de una esquina del pueblo a otra. Por eso se le llamaba concejo abierto. A diferencia de los que, aparecían posteriormente en Aragón, que eran concejos cerrados. A esos solo eran llamados algunos ciudadanos dependiendo, pues lo de siempre, ¿no? Su riqueza, su influencia. Y os cito Aragón porque los concejos al final se van a ir extendiendo a toda la España cristiana. Se van a extender hasta el punto de que muchas ciudades como Ávila o Segovia o Salamanca se van a repoblar, pero no ya por parte del rey, sino que van a ser los concejos cercanos los que los que lleven a cabo su repoblación. Es lo que se llama la repoblación concejil. Incluso es un modelo que se va a exportar a América. Si escuchasteis el episodio anterior y os acordáis, os hablé de que España llevaba a América los cabildos. Bueno, pues esos cabildos al final están hechos a imagen y semejanza de los concejos castellanos. De hecho, como ejemplo, y para ver el rango que tenían, Hernán Cortés, cuando en el año 1510 tiene que protegerse del gobernador Velázquez por una disputa que surgió de la conquista de México, lo primero que hace es constituir un cabildo en Veracruz. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace porque de esa manera lo que hace es fundar un municipio. Y fundado el municipio, ya no puede ser el gobernador quien tenga potestad para juzgarle, sino que va a tener que ser una tercera instancia superior la que entienda de este desencuentro. Es decir, que al fundar un municipio, Hernán Cortés lo que hace es elevarse a la misma categoría que un gobernador. Así que y eso es un buen ejemplo, ¿no? Para ver el poder que tenían, ¿no? Y la influencia que tenían los concejos, los ayuntamientos y los cabildos en América, que al final, todo es lo mismo porque nace del mismo sitio, ¿no? Que es de esta repoblación castellana. En la literatura tenemos buenos ejemplos de lo que significaban estos órganos de poder de aquellas ciudades libres y hasta dónde llegaba su jurisdicción. Supongo que conoceréis una obra de teatro de Calderón de la Barca que se llama El alcalde de Zalamea y otra de Lope de Vega que se llama Fuenteovejuna. La de Todos a una, pues sí, esa, Fuenteovejuna. Estas obras reflejan el poder del pueblo a través del concejo de sí mismo para ejercer justicia de manera independiente. El esquema de las dos obras es parecido. Alguien poderoso viene al pueblo y abusa sexualmente de una joven y es el alcalde en el caso de Zalamea y el pueblo entero en el caso de Fuenteovejuna quien hace justicia. Finalmente, y esto es lo decisivo, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia, lo que da idea de hasta dónde alcanza el poder estas instituciones populares, finalmente al rey no le queda más que refrendar la justicia popular. Así que no hay duda de que esta manera de entender las relaciones entre el poder de la gente y la gente de poder, pues configuró España a lo largo del tiempo. Como curiosidad os puedo contar que Karl Marx pensaba y manifestó que el error de Napoleón con España fue no entender que la monarquía absoluta en España no era como todas las demás. Fue ignorar que, llegado el caso, el pueblo contaba con una tradición que le permitía tomar la soberanía si quedaba vacante. Fijaos que, es así, ¿no? Fijaos cómo las ciudades y los pueblos son los que, después del 2 de mayo, los que uno a uno le van declarando la guerra a Francia. Es muy famoso, por ejemplo, el caso de Móstoles, ¿no? Y Marx lo escribió en un artículo para un periódico neoyorquino, en el que decía que la vida local de España, la independencia de sus regiones y municipios, la diversidad de la sociedad, son fenómenos basados en la manera en la que las distintas regiones se emanciparon de la dominación mora para formar pequeñas entidades independientes. Es decir, que lo que venía a decir Marx es que Napoleón pensó que, que derrocada la monarquía, pues la sociedad española estaría descabezada. Pero claro, ignoraba que existían, de una manera antiquísima y secular, pues otras instancias de poder político que podían coger el testigo y continuar la lucha, ¿no? Con la idea común de recuperar España y su monarquía, sí, pero sin necesidad de la monarquía. Bueno, pues lo que os acabo de contar, y espero que os haya gustado, es al final la historia primigenia, germinal, primitiva, de cómo nace una nación nueva. Es ir hacia atrás en el tiempo y entender por qué luego las cosas fueron como fueron, incluso por qué hoy son como son. La historia de un alumbramiento en una tierra que ya existía, pero una tierra renovada. Una tierra que se perdió, pero recuperada.
Una tierra poblada por gente que muy posiblemente, en un principio, lo único que pretendía era conquistar una vida para sí que también era nueva. Pero con su arrojo, con su ansia de libertad, con su trabajo, con la búsqueda al final de su propia felicidad, puso uno de los pilares de la que fue la nación más importante de la tierra durante 3 siglos. Y puso una de las vigas maestras de un edificio imponente que existe hoy y se llama Hispanidad. Son tus antepasados. Esta gente de la que te he estado hablando lo son. Muy probable que lo sean hasta genealógicamente hablando, pero en cualquier caso lo son en el espíritu que los animaba. Yo no tengo ninguna duda de que algo de ellos estaba en los conquistadores de América, en los marinos españoles que dieron la primera vuelta al mundo, o en los que revolucionaron la ciencia naval, en los héroes del 2 de mayo, en la expedición de la vacuna de Balmis, o en el tornaviaje del galeón de Manila, o en la literatura del siglo de oro y por supuesto en las Cortes de León. No tengo ninguna duda de que algo de ellos está también en ti. Feliz 2022 y un abrazo enorme.